Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy nos ocupan y preocupan dos realidades que no admiten indiferencia y que tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas. Cuba está colapsando bajo el peso del castrismo. La escasez extrema de combustible ha llegado a un punto humillante. Ese régimen ya no puede garantizar ni el combustible necesario para que despeguen aviones. Aerolíneas internacionales han cancelado vuelos o se han visto obligadas a repostar fuera de la isla porque quienes gobiernan son incapaces de sostener operaciones básicas. Esto no es una crisis pasajera, esto es un estado en ruina. Mientras tanto, el régimen vuelve a pedir resistencia como si el sacrificio eterno fuera una virtud y no una condena. Ese pueblo exhausto sobrevive entre el miedo y el silencio y la desesperanza. En este vacío profundo, la Iglesia cubana ha tenido que asumir un rol que le corresponde al Estado, servir de puente humanitario, acompañar a los más vulnerables y ofrecer incluso como canal para el diálogo internacional y así poder aliviar el sufrimiento del pueblo. Hoy me acompaña aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina el padre Alberto Reyes Pías, una voz incómoda para el poder y profundamente honesta con su pueblo. Un sacerdote que ha puesto palabras donde muchos solo han podido guardar silencio. Este diálogo es necesario para entender la realidad cubana sin filtros ni consignas, desde la voz de un sacerdote que vive y acompaña a su pueblo en la isla. Además, sin cambiar de preocupación, pero sí de escenario, pasamos a otro tema que también tiene que ver con personas vulnerables y que tiene la necesidad de estar alertas. Febrero es el mes del amor, pero también es uno de los meses en que más aumentan las estafas románticas en línea. 1 de cada 10 adultos mayores de 50 años ha recibido un acercamiento romántico por internet que terminó en una petición de dinero o en una supuesta inversión, muchas veces ligada a las criptomonedas. Les tengo la cantidad de dinero que han perdido los románticos mayores de 50 años en línea en solo un año. ¿Cómo protegernos? Quédense hasta el final aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, porque voy a conversar sobre este tema con Ivonne Fernández, subdirectora de AARP en el estado de la Florida, quien tiene la información correcta para evitar pérdidas que van mucho más allá del dinero, sí. Todo esto y mucho más aquí en minutos. No se vayan. Quédense hasta el final, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comienzo este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, no necesita presentación. Conversando con el padre Alberto Reyes Pías, un gran honor. Siempre buscándole a través de las redes para conversar desde Cuba, desde Camagüey. Y qué placer que haya tenido la delicadeza, la gentileza de venir a los estudios de Ni Más Ni Menos. Gracias. Padre Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a un programa donde informamos diariamente y actualizamos diariamente de lo que pasa dentro de Cuba. En los últimos años, yo diría en los últimos meses y en los últimos días todo ocurre allí demasiado rápido y no para bien precisamente. Y usted está allí dentro. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿quiere hacer esa labor que hace desde fuera? No. ¿O desde allí dentro? No, desde fuera no. No. Mi sitio está allí y el sentido pleno de mi vida está allí. Un día me decía una persona que yo quiero mucho, ¿por qué no te quedas en Estados Unidos? Aquí puedes hacer mucho bien. Y yo le dije, mira, yo sé que haría mucho bien porque yo he elegido hacer el bien. No es problema de dónde hago el bien o no, pero yo siento que Dios me quiere en Cuba y que me necesita allí en Cuba. Usted nació allí, es cubano, se formó allí y tiene una misión allí interna. Usted
tiene una voz fuerte y directa hacia el régimen de Cuba y no lo hace desde el exilio. Es aún más difícil. Retos recientes que se haya enfrentado luego de unas declaraciones que usted dio diciendo tienen que irse, se tienen que marchar. ¿Ha recibido algún tipo de reprimenda por ello? Recientemente lo detuvieron. ¿Le hablaron de ese momento en el que usted hizo esa grabación a través de Facebook? No, eso no lo mencionaron. Ellos, era una advertencia para decirme, como le dijeron al otro sacerdote, que si seguíamos diciendo lo que pensábamos, que si seguíamos escribiendo en las redes, pues podríamos ser procesados judicialmente. Pero bueno, hay una frase de Santa Teresa que es muy hermosa, que dice: la verdad padece pero no perece. Y yo sigo a alguien que se llama Jesucristo, que dijo una vez: ustedes conocerán la verdad los hará libres. Y yo creo que la libertad es una opción personal, es una toma de decisión de ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno dice, con lo que uno hace, sabiendo que hay cosas que pueden caer mal. Pero consecuencias. Puede haber, hay algo que yo repito mucho y es: todo tiene consecuencias en la vida. Todo tiene consecuencias. Hablar puede tener consecuencias, callarse tiene consecuencias. Igual es una consecuencia interior, un precio interior que pagar, pero todo tiene un precio que pagar. Entonces, por otro lado, yo repito también mucho esto: tenemos una sola vida. Una sola vida. Y un día nos vamos a morir. Y si estoy consciente a la hora de mi muerte, yo quisiera morir con la satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber dicho lo que tenía que decir, de haber obrado como tenía que obrar. Entonces, eso es lo que yo me planteo, ¿verdad? O sea, yo quiero vivir. Yo pienso que cuando una persona, por miedo, por lo que sea, se autocensura, la consecuencia es que deja de existir, se convierte en una sombra de otros, un instrumento, que son los que deciden. Entonces, no, es que yo quiero vivir, yo quiero existir, yo quiero ser en este mundo. Entonces, si por existir hay unos precios que pagar, pues se pagan. Es vivir no solamente como sacerdote cubano, sino vivir con un propósito, como cada Exacto. cual debe trazarse en la vida. Y como sacerdote, pues tiene esa labor muy clara y la ejemplifica en la provincia de Camagüey, donde usted desde allí escribe y tiene una reflexión diaria, por así decirlo, que se llama He estado pensando. Semanal. Semanal. Yo las leo. Y estas reflexiones suyas no le han traído algún tipo de críticas cuando lo detuvieron, lo llamaron, como me dice usted, lo llamaron, no estuvo preso. ¿Le dijeron, deja de escribir esto, como le dijeron al padre Castor? ¿Se referían a algo en específico? Yo creo que ellos están muy nerviosos con algo que ni el padre Castor ni yo vamos a hacer porque no nos toca, que es convocar a una manifestación. Yo creo que es lo que más miedos lo que más temen. Obviamente hay cosas que como sacerdotes nos tocan, cosas que no nos tocan. A nosotros no nos toca convocar una manifestación. Sí nos uniríamos a una manifestación si el pueblo decide hacerla. Eso sí, porque sí nos toca acompañar al pueblo, esté como esté. Lo acompañamos en el hambre que está pasando, lo acompañamos en las necesidades que están pasando, lo acompañamos en la falta de libertad que está sufriendo. Si el pueblo un día decide lanzarse a las calles para pedir su libertad, allí estaremos, porque eso sí nos toca, eso sí nos toca. Entonces yo creo que un poco el miedo va por allí, y es también un poco ese atemorizarnos para que nos callemos. Si bien es cierto que aquí, a lo largo del tiempo, el mecanismo de ellos ha sido más bien quejarse con nuestros obispos. Es decir, porque
Sabemos que existe una oficina de asuntos religiosos, una oficina para intentar controlar la vida de la Iglesia, y esa oficina lo que ha pretendido siempre es callarnos a través de nuestros obispos. Por tanto, no se quejan con nosotros. No van directamente. No, no van directamente, van a nuestros obispos, porque claro, si nuestros obispos nos callaran, todo queda en casa, es decir, ellos no habrían hecho nada. Entonces, ese es el mecanismo retorcido que intentan hacer. Pero yo creo que, a ver, la Iglesia, o sea, yo soy parte de la Iglesia y soy sacerdote de la Iglesia católica. Y uno tiene que tener las ideas claras. Si la Iglesia lo primero que tiene que hacer es evangelizar, es predicar a Jesucristo, es predicar el Evangelio. Eso lo hacemos. Como consecuencia de eso, la Iglesia tiene todo un área inmenso de caridad. Por eso buscamos comida, buscamos medicamentos, ayudan. Por eso ayudamos. Es decir, no es lo que nos toca primeramente, pero como consecuencia de un evangelio que te dice el otro es tu hermano, si tu hermano tiene hambre, si tu hermano no tiene medicamentos, búscaselo. Es la labor. Pero también, digamos, hay todo un compromiso con la justicia y con la verdad. Es decir, porque el evangelio pide que uno sea también defensor del pobre, del débil, del que está oprimido. Y de hecho yo crecí en la iglesia, cosa que agradezco mucho. Yo crecí escuchándole a los sacerdotes decir, la iglesia es la voz de los que no tienen voz. Y eso yo me lo creí. Yo me lo creí profundamente. La iglesia es la voz de los que no tienen voz. Y ese es de cierto modo, ese es el papel que ha jugado la iglesia de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. No solamente en una situación política como la que se vive ahora mismo en Cuba, sino en cualquier país del mundo, la iglesia es eso. Es la voz. Padre, es vengo la voz. a confesarme, quiero que interceda por esto. Y es la voz de quienes no tienen voces. Pero estas personas, el régimen, le tiene miedo a la persona que sí es guía y es líder para ayudar, como es el caso de la iglesia, que ahora mismo ha tenido que ser la mediadora en esa ayuda que está recibiendo por parte de Estados Unidos para que le llegue a las personas que la necesitan, porque el sacerdote sí sabe quién es el siervo y tiene que ayudar a sus siervos. Pero ahora, desde el punto de vista de su experiencia pastoral, ¿usted estaría dispuesto, dice, a seguir a aquellos que convoquen una marcha y a aquellos que hagan o que protesten? Y lo podría seguir. ¿Esto podría de cierto modo traerles un problema? ¿Los podrían a ustedes, le han dicho, pudieran ser golpeados como le ha ocurrido al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana? ¿Pudieran ser acosados verbalmente? A ver, a mí ¿Ha pasado? Ya que ha pasado. A mí me han hecho actos de repudio públicos. El padre Castor, el 11 de julio, lo golpearon en la cabeza, le hicieron una herida y lo metieron en la cárcel. Es decir, es que ha pasado. Ha pasado, hay un precedente y lo pueden volver a hacer. Tenemos ahora el último, tenemos el padre Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, que fue expulsado por su apoyo a todo lo que vino después del 11 de julio, de apoyo a las familias, a los presos políticos, y acaban de expulsar a un sacerdote mexicano por haber tocado la campana cuando la gente en su lugar se lanzó a las calles a pedir libertad. Es decir, es que ha pasado. Hay represión no solamente con la población, con la sociedad civil, sino también con la Iglesia Católica. Por supuesto. Y es algo que muchas personas dirían, no, ellos son intocables, nadie les puede hacer daño. Ahí tienen el testimonio, no es que yo venga a leer la noticia, muchas personas han comentado, hemos hecho programas sobre represión a la Iglesia Católica dentro de Cuba y muchas personas se quedan como boquiabiertos. No puede ser, la Iglesia no se puede tocar. Es algo que acaba de decirlo, ha dado el testimonio el propio padre Alberto Reyes Pías aquí en el programa y es algo que yo quería que me dijera. Ahora, su salida de Cuba se da en un contexto religioso, ahora mismo. Sí, vine a celebrar una boda. Vino a celebrar una boda, a celebrar la unión. ¿Y tiene que regresar en una fecha muy cercana? El viernes 13 regreso.
Para mí es una fecha, para mí es una viernes fecha muy 13. bonita, no es como otros la ven. ¿Hay alguna duda de que a su regreso le digan qué hiciste en Estados Unidos, qué hiciste en Miami? A ver, pudiera ser, de hecho, cuando salí ahora para acá, pues me dijeron que había sido elegido para un control aleatorio, pero a ver, ese control aleatorio fue, aparte de todas las preguntas de a qué venía, dónde me iba a quedar, qué tiempo iba a estar, me registraron todo lo que yo llevaba encima, incluso cartas personales, cartas privadas, mi agenda. Hay un momento en que el muchacho coge mi agenda y esto que digo, mi agenda personal privada. Privada. Bueno, pues Para punto. no le dijo nada ni personal Y ni siguió, privada, y tranquilamente. Entonces, a ver, es desagradable porque, a ver, bueno, que te registren la maleta, aparte que las pasan por rayos X si uno trae algo, pero que te registren uno por uno tus papeles es desagradable. ¿Puede pasar algo cuando regrese a Cuba? Pues no o sí, pero yo vivo un día a la vez. Yo vivo un día a la vez. ¿Qué tengo claro? Tengo claro que voy a regresar, tengo claro que voy a estar allí, bueno, pues veremos lo que pasa. Pero lo que no hago es agobiarme. También es verdad que en mi historia personal yo padecí mucho de eso que llamamos ansiedad anticipatoria. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces, claro, cuando yo empecé a trabajar mi vida, una de las cosas que me trabajé mucho fue mi ansiedad anticipatoria. Y creo que he sido muy buen paciente en ese campo y hoy vivo un día a la vez. Vivo un día a la vez, punto. Bueno, la vida suya como padre le ha dado las herramientas, pero además, para aquellos que no lo saben, el padre Alberto Reyes Pías es graduado de psicología. En Madrid. En Madrid. Ahí ya el gran libro para poder llevar, para poder llevar a cabo la vida y poder llegar a ese punto de un día a la vez. Un día a la vez. Y de no exacerbarse allí dentro con tanta gente inescrupulosa que no preserva el derecho, no solamente de los civiles, sino de los católicos, de la iglesia, no respetan. Y es algo que quisiera preguntarle desde su punto de vista, está ahí dentro y lo ve, y quizás se lo han comentado muchos de los feligreses que visitan su iglesia. ¿Por qué siguen en rebaño a este hombre, a Díaz-Canel? Todas estas personas que todos están en medio de un apagón, que todos están con poca comida en sus casas, que a todos les falta lo primordial en esta vida, que es el agua y la luz, además de los alimentos y medicinas, en caso tal de que se necesitara. ¿Qué es lo que allí dentro prima? ¿El miedo o hay de verdad personas que confían en ese sistema a estas alturas? A ver, yo creo que hay mucho miedo, mucha inseguridad, aparte de que hay muchas de esas cosas que presentan las cámaras que son preparadas. Cuando Díaz-Canel estuvo en Esmeralda, todo lo que se presentó, es decir, para empezar, el barrio donde estuvo, se le prohibió a las personas salir de sus casas. O sea, nadie podía salir de su casa. Y el grupo que rodeó a Díaz-Canel y lo agasajó y bailó con él, todo eso estaba preparado, era como un gran teatro. Claro, salen las cámaras, un pueblo fervoroso que ama a su presidente, pero detrás de ese pueblo fervoroso había todo un barrio visitado por la seguridad del Estado diciendo no puedes salir de tu casa. Y de hecho cuando fue a salir del pueblo, por los lugares que tenía que pasar, donde la gente espera que para ahí el punto de los amarillos, no, el punto este de los amarillos, cuando él ya tenía que irse, el lugar donde había gente, se les pidió que dieran la espalda y que se voltearan de espalda. Para que no hicieran ningún gesto. Para que no hicieran ningún gesto, es de decir, disgusto exacto, o de rechazo. Entonces, estas son las imágenes que realmente a mí me cuesta creer. No, es decir... Es multitudinario. A ver, sí, por un lado hay cosas preparadas, por otro lado la gente tiene miedo, es decir, mucha gente que va a estos eventos tiene un pasaporte y un pasaje en el bolsillo para irse de Cuba. Yo recuerdo cuando el 11 de julio, posterior al 11 de julio, una señora en Camagüey que ella dirigió un acto de repudio. O sea, no solo estuvo, ella fue la encargada de dirigir un acto de repudio. Esa señora, 15 días después,
era vecina de un primo mío y se pone a hablar con mi primo y mi primo me cuenta que ella le dice, la semana que viene me voy a España porque esto está invivible, esto no hay que lo... Ah, es muy fácil. Claro. Es muy fácil claro, predicar con la barriga claro. llena. Entonces yo me voy a España, pero hace 15 días esta señora estaba combativamente, revolucionariamente, dirigiendo un acto de repudio, sabiendo que en 3 semanas se iba de Cuba. Entonces, eso es el cubano. De cierto modo es lo que usted dice, hay una disociación. O sea, hay una disociación, sí. Es decir, y lo triste de esto es cuánta gente actúa simplemente por una cuestión de un miedo. O sea, la mente es muy creativa, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros manejamos mucho en la carrera cuando estudiamos psicología es tener en cuenta, mi mente me dice, esto no tiene por qué pasar, pero mi mente me dice, entonces hay mucha gente que mi mente me dice que si no voy puedo tener un problema, bueno, yo voy. Puedo tener Entonces, claro, un problema. Puedo tener un problema. Y los otros cientos de problemas que ya tienes, ¿cuándo se van a resolver? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, un matrimonio hace años que los dos eran empleados de la iglesia, o sea, los dos trabajaban en la iglesia, plantilla de la iglesia, por tanto, ¿qué consecuencia podría hacer? A ver, no faltaban una manifestación a un 1 de mayo y un día alguien le dijo, ¿pero ustedes de verdad creen en eso? Y la respuesta fue, no, pero ¿y si le hacen algo a nuestras hijas? Es decir, el miedo ha calado en el pueblo cubano. Son 67 años. El miedo ha calado. Con un poder de terror. Es el llamado poder del terror. Padre, hábleme un poco de ese encuentro suyo con la iglesia desde joven. Me dijo, nació en una iglesia, creció en una iglesia, y de su vocación, porque muchas personas siempre les encanta, sobre todo a los cubanos que no están dentro de Cuba y no lo conocen. ¿Cuál fue su primera inclinación por la iglesia? ¿Por qué dijo sí y no a la medicina? Aunque luego cumplió con la psicología. Pero sí a la iglesia a por todas, a ver, y dejar la medicina atrás, que también se iba a dedicar a salvar vidas. Yo crecí en una familia con una fe muy viva, muy coherente. De pequeño, obviamente, nos llevaron a la iglesia. La iglesia siempre fue para nosotros un espacio de libertad. Era como el sitio donde podíamos existir plenamente, ¿no? Porque la escuela... Había cierta represión en aquel momento religiosa. Había represión. De hecho, hay una anécdota de mi historia que a mí me marcó profundamente. Yo tenía 8 años, empiezo ese curso, había una maestra nueva que yo no conocía, ella no me conocía, y un día en el aula yo digo algo y ella me mira y dice, ¿tú eres religioso? Y yo le dije, sí, pero no se lo diga a nadie. Ya era un estigma. No, sí, pero un estigma. De hecho, nunca nos llamaban cristianos, nos llamaban religiosos, porque eso era sinónimo de ignorante. Y ella dice, ¿tú eres religioso? Y digo, sí, pero no se lo diga a nadie. Yo me sentí muy mal, yo regreso a mi casa, yo busco a mi madre y le digo, pasó esto. Mi madre siempre ha sido una mujer extremadamente alegre, expansiva. Yo recuerdo ponerse seria, taladrarme con los ojos y decirme esto en este tono. Te voy a decir una cosa. Si quieres seguir yendo a la iglesia, tienes que estar dispuesto a que te maten, si no, no vas más. Y yo tenía 8 años. A defenderla, qué fuerte. Claro, y yo digo que ese fue el momento en el cual yo me juré que nunca, nadie, jamás me haría avergonzarme de la iglesia. Aún así, yo nunca pensé ser cura. Crecí en la iglesia, muy integrado a la iglesia, hasta los 18 años. Estaba yo terminando el preuniversitario, yo quería ser médico, cirujano cardiovascular, tenía una novia, yo quería casarme, tener mínimo 4 hijos, seguro, 4 hijos. Bien. Igual que 5, pero 4 era 4 sí, 4 iban en la lista, ¿no? Y en medio de ese proyecto de vida empieza es un llamado. Es cuando uno te da cuenta que es un llamado, empieza este llamado que yo me lo tomé muy mal. Porque yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora?
porque a mí, porque ahora. Y es como si Dios de momento irrumpe en mi vida y me hace empezar a pensar en otro camino totalmente distinto. Para hacer la historia corta, claro, yo en ese momento me quedé muy desfasado, ¿no? Muy confuso. Entro a estudiar medicina. Dije, bueno, a ver. Y durante 2 años fue, sí, no, hasta el verano de segundo año, donde hay una experiencia donde yo dije, Dios me quiere curar. Lo definí el verano de segundo año. Aún así, era agosto, empezaba el curso de septiembre, y yo dije, hago un año más para discernir bien todo esto. Y yo, después del 3 años de medicina, entro al seminario todavía en bronca con Dios. Todavía, es decir, es aquello de, esto es el sentido de mi vida, Dios me quiere aquí, pero ¿por qué me cambiaste los planes? Y bueno, para hacerlo corto, yo estuve 4 años en Cuba, 2 en Santiago, fueron espectaculares, fue muy bonita la experiencia en Santiago, 2 en La Habana. En La Habana se arrecia la crisis porque yo seguía cada vez más convencido de que Dios me quería curar, pero yo no acababa de rendirme. Y en esa crisis, como en esa pelea interna, que yo digo que no existen las coincidencias, sino las diosidencias, mira hubo una bien. diosidencia y de momento mi obispo me manda a Roma a hacer la teología. Y fue en ese tiempo donde, yo me fui a Roma buscando una tabla de salvación. Yo decía, y yo recuerdo ¿qué hago? la llegada a Roma, esa primera llegada con una tristeza gigantesca. Ahí estuve 1 año, el primer año muy difícil, y en ese primer verano me invitan a Madrid a un campamento con adolescentes de barrios marginales. Chicos muy difíciles, chicos encantadores, pero con unas heridas, unas historias, un dolor en su vida como yo nunca había oído. Entonces, en el trato con ellos, en la conversación con ellos, en el llanto con ellos, hay un momento en que hubo algo dentro de mí que dije, he dicho que sí, he dicho que sí, te he dicho que sí. Hablando con Dios. El sí se lo debo a estos muchachos. Campamento era un lugar, se llama Los Almorchones. El sí fue allí, porque era tanto el dolor, tanto el abuso que habían sufrido, tanto que fue como, yo quiero dedicarme a esto. Para sanar heridas que solo la fe puede salvar. La fe, como dice el refrán, la fe es todo. Y yo quería que diera a conocer parte de esta historia para que tenga un termómetro de la vocación que guarda este padre dentro y que la sigue demostrando no solo desde ese llamado de su madre de los 8 años y que en España pues le despertó ese botón de sí, sino que sigue allí dentro de Cuba, llevándole esas palabras de aliento a sus feligreses y al resto del pueblo de Cuba. Muchas personas, yo leo sus escritos en Facebook y le escriben muchas personas de muchas partes del mundo. Sí. Y son palabras de aliento y de fe que necesita todo cubano, el que se desarraigó porque le tocó, al que lo desterraron, al que escogió la manera, y yo soy una de ellos, la manera más fácil, que fue salir cuando yo vivía allí dentro, pronunciarse en contra de ese régimen o decir lo que pensabas, que es para ellos un gran delito punible. Pues es algo que a mí no me toca decir, hagan esto, pero sí que vean y conozcan la labor suya y la de otros padres dentro de Cuba, porque la iglesia sí está de parte del pueblo. Pero sí te toca decirlo, porque independientemente de las opciones que uno haya hecho, lo que está bien, está bien. Lo que está bien, está bien. Cuentan que San Juan de la Cruz, que era San Juan de la Cruz, había veces que le decía a los novicios, yo esto todavía no lo logro vivir,
pero yo se los digo porque es lo que hay que vivir. Igual ustedes lo viven antes que yo. Entonces, tu historia habrá sido la que sea, también no podemos juzgar el pasado con mentalidad de presente. Y hay decisiones que se tomaron en un momento que son totalmente comprensibles por ese momento. Pero independientemente de las decisiones que hayas tomado, sí te toca. Me toca, y yo creo que lo que Dios ha hecho conmigo ha sido este don que Dios me dio al nacer, y fue lo único que aprendí y lo único que he hecho en mi vida ha sido informar como presentadora de radio, de televisión. Y recientemente hubo un episodio en mi vida que es casi de testimonio que estoy dando, que no me gusta. Y le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí y por qué a esta hora? Yo pensaba, sin jugar ese pasado en el presente, pensaba que mi carrera estaba consolidada, hecha, y lo iba a dar todo allí, porque soy así, soy leal y soy fiel. Y de la noche a la mañana cierran la estación donde yo presentaba noticias. Y para lo que yo he vivido en mi vida ha sido para mi familia y para preservar el compromiso que tengo con mi trabajo. Y yo pensé que nunca más iba a presentar noticias, iba a dar noticias, iba a tener un programa de televisión. Y de la noche a la mañana, por varias puertas que toqué y varias entrevistas que hice, un buen día a alguien le dije, una persona de fe, le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué? Es que a Dios no se le pregunta nunca por qué. Dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Cualquier proyecto que tengas, hazlo. Padre, en una semana tenía respuesta. Cerró en mayo, finales de junio, estábamos ya estrenando este programa, ni más ni menos, con Yeleni Reina. Y desde aquí siento que ese propósito continúa. Y es informar la verdad y conectar con las personas que están tratando de comunicar la verdad desde allí dentro y desde cualquier parte del mundo sobre la situación no solo de lo que pasa en Cuba, desde aquí dentro también de Estados Unidos. Y es algo que sí, que toca y entiendo el porqué y no el para, y entiendo el para qué y no el por qué. Claro, claro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quisiera, antes de terminar con esta conversación, tiene un compromiso que en los próximos minutos. ¿Tiene un mensaje para el régimen, para los cubanos? Estás hablando de dos cosas distintas porque Totalmente. el régimen no se identifica con el pueblo no se identifica con el régimen. Yo, ¿qué le diría al régimen? Le diría lo que dijo Moisés al faraón: deja salir a tu pueblo, libera a tu pueblo. Yo creo que durante años ha habido una dictadura, ha habido un control sobre el pueblo que lo ha llevado a la miseria, a mucho sufrimiento, a mucho dolor. Yo que le diría al régimen: deja libre a tu pueblo, ya. Coge lo que quieras, recoge lo que quieras, pero ya, vete y deja libre, deja que este pueblo que ha sufrido durante casi 70 años pueda vivirse en paz, pueda haber un progreso, pueda haber una libertad. Al gobierno le diría eso: ya, libera al pueblo, déjalo. Y al pueblo le diría, no pierdas la esperanza, no dejes de reclamar tus derechos, no dejes de luchar. Y una de las cosas que me gusta es cómo cada vez más hay muchísimas voces que surgen. Yo le tengo mucho miedo. A mí el Mesías es el Señor. Para mí Mesías, Jesucristo. Me dan mucho miedo los mesianismos terrestres y me daría mucho miedo que en Cuba apareciera un líder único, indiscutido. Me pondría muy nervioso.
veo que por el contrario surgen muchas voces. Ahora cuando estos del Cuartico han sido arrestados, la reacción de muchísimos, han surgido voces, rostros, muchas, es decir, una nueva generación que habla, que se enfrenta, que asume las consecuencias, que reclama. Con coherencia. Sobre todo eso. Y desde valores muy profundos. Yo le diría al pueblo, este es el camino. No nos podemos callar, no nos podemos someter. Es momento de levantar la cabeza y decir, queremos también nuestra libertad. Muchísimas gracias. Ahí tienen las palabras del padre Alberto Reyes Pías. Me visita aquí ahora en el programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pero tiene que regresar a Cuba a seguir cumpliendo con esa misión sacerdotal con su pueblo de Camagüey y con todos aquellos cubanos que le siguen en Facebook, que se encuentran en diferentes partes del mundo. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por venir al programa, gracias por sus palabras, por su testimonio. Y aquí las puertas están abiertas para una próxima visita que venga a Miami. Quizás no sea a una boda, pero que sea a vernos, a conversar nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón, muy amable. Gracias, gracias. A ustedes, continúen aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Si les interesó la entrevista, pues compartan el link. También recuerden que nos ven en el canal Mega TV. Pueden también ir a visitar la página de YouTube y sacar el link de allí y poderlo compartir. Gracias, Padre. Ya regreso, no se vayan. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pues hablamos del amor, pues estamos viviendo el mes de febrero. El mes que aguarda esa fecha que muchos esperan para hacerse regalitos y para ir a cenar y gastar mucho más, el día de San Valentín. Pero lo que voy a traer acá no son ofertas para ese día, no. Son consejos traídos, claro está, por una encuesta que acaba de descubrir que existe una especie de estafa romántica por este mes y quiero informarles para evitar este tipo de estafa y que usted no sea víctima de ello. Pero para ello he invitado a la subdirectora de AARP aquí en el estado de la Florida, colega Ivonne Fernández, quien regresa al programa para hablar de esta encuesta que ha realizado AARP en conjunto con NORC de la Universidad de Chicago. Ivonne, una vez más, bienvenida. Muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. A ti, gracias, Yeleni. De verdad es un honor por el trabajo que tú haces, por lo importante que es la información que tú compartes con la comunidad, especialmente por prestarle atención a este tema que es tan delicado para las personas que más amamos, las personas adultas, los mayores y nosotros mismos, porque en verdad es un tema que nos pone a meditar en dónde estamos nosotros haciendo nuestras conexiones sociales. Es impresionante la cifra que acaba de revelar esa encuesta y es que 1 de cada 6 adultos mayores de 50 años ha sido víctima de esta estafa romántica. El año pasado hay un reporte de más de $1.000 millones que estas estafas pues dejaron a sus víctimas con este dinero menos en su cartera. Y es algo que están haciendo ustedes esta encuesta para darles a conocer cómo prevenir, cómo evitar ser víctima de este tipo de estafa, a la cual han llamado estafa romántica. Háblame un poco sobre ello, Ivonne. Sí, mira, a través de los años AARP ha creado esta red para educar y prevenir el fraude en las personas, en toda la comunidad, pero especialmente las personas mayores de 50 años. Y esto de las estafas románticas es algo que ha venido incrementándose, especialmente con la creación de las plataformas donde las personas pueden buscar amigos, quizás personas con interés romántico, y eso hace que las personas lleguen a momentos vulnerables donde pueden ser víctimas de estafas a través de las conexiones que se hacen en línea. Sí. Tienen que revisar. Uh-huh. Es una campaña, tienen que revisar muy bien y mencionas un dato importante. No son las personas tan ancianas las que tienden a ser víctimas. Muchas personas dirán, no, a mí no me van a estafar. Yo sé cómo manejar la internet y yo sé cómo entrar a mis redes. Ahí ustedes señalan estas
estas cifras y es dónde operan los delincuentes. Bueno, el 63% de las personas que son blancos de estas estafas conocieron a los criminales en aplicaciones de citas, en lo que le llaman las citas románticas. El 42% lo conocieron en redes sociales y el 21% los conocieron en plataformas de mensajería. Hablo de Telegram, de WhatsApp. Es algo que impresiona y que llama la atención. Háblame de esto, Ivonne. Mira, Yesenia, sí, las plataformas virtuales son la puerta de entrada, pero quiero decir que no es la plataforma en realidad la que tiene la responsabilidad. Somos cada uno de nosotros, los usuarios de todas estas comunidades virtuales, que tenemos la responsabilidad de informarnos. Uno de los puntos que también la encuesta señala es que el 45% de las personas mayores de 50 años dicen que no han sido informados, que no saben sobre las tácticas de las estafas románticas. Y el otro problema, como tú bien lo decías, es la edad, porque la gente, vamos a decir, entre los 50 y los 64 años, quizás solteros, todavía buscando pareja, se hacen expuestos más del doble que las personas mayores de 65 años, con la situación de que pensamos que no la sabemos todas. Entonces, a mí no me van a engañar, como tú lo decías, y se hacen aún más vulnerables por la cantidad de información y de conexión que crean con estas personas. La estigma y la vergüenza también son otro factor que permite que esto vaya incrementándose, este tipo de estafas románticas, porque a la gente no le gusta. Muchos asumen que fue porque son ingenuos o porque eran demasiado confiados y quizás le dan más culpabilidad que la determinación de ir y denunciar la situación. Entonces, en la encuesta muestra que el 16%, o sea, 1 de cada 6 personas que perdió dinero y que fue víctima de estas estafas, la mitad de ellos nunca reportaron. Eso es grave porque imagínate cuántas personas que tú conoces quizás han sido víctimas de eso, pero claro, da pena porque yo no debía haber hecho eso y aquello. Yo quiero con esta, si tú me permites en tu canal decir, no es tu culpa. El ser víctima no te hace a ti culpable, te hace al contrario responsable de cuidar de que primero sea reportado y segundo que seas un vector de comunicación e información para otros. Es importante denunciarlo porque es una de las maneras que también, una herramienta que tiene la aplicación o el lugar donde reportas este tipo de estafa para mejorar la seguridad y que haya menos tipos de estos tipos de robo, de estafas románticas. Sí. Ahora, ¿qué hacer? Ahí tienen en pantalla una gráfica que explica qué hacer si descubres una estafa romántica. Si la descubre que la relación es una mentira, pues detén el contacto inmediatamente, guarda todo lo relacionado con la estafa, como mensajes y recibos. Es lo que está señalando este estudio de AARP o de AARP, como solías decir en el programa. Reporta la estafa a las autoridades locales o al FBI en esa misma página que ven en pantalla, ic3.gov. Contacta a tu banco enseguidita para verificar si hay alguna forma de recuperar ese dinero y llama a la red contra el fraude de AARP al 877-908-3360 para obtener orientación y apoyo. ¿Qué sería una bandeja roja? Ivonne Rodríguez, un red flag. Ivonne Rodríguez, subdirectora de AARP por el estado de la Florida. Sí, ¿qué sería una bandera roja? Lo primero es la persona que evita videollamadas o que evita encuentros presenciales. Estas relaciones románticas donde tú no has visto una persona real hablándote, está escondiendo algo que quizás tú no quieres saber. La explotación de la cual hacen víctimas a las personas es a través de la manipulación emocional, a través de inventarse historias que son conmovedoras y de personas que a veces son muy sofisticados. Todos estos personajes se presentan como personas que están viviendo en el exterior, quizás porque son militares o porque son ingenieros, porque son contratistas, y te hacen creer que no están en la ciudad, que aunque viven ahí, te prometen que quizás van a encontrarse contigo, pero no pueden hacerlo por el momento porque están por trabajo. El perfil que encuentras en las redes sociales es demasiado perfecto o está
recién creado. Mira, esas fotos de persona perfecta en el yate, en el sitio perfecto, que además te está buscando en el internet, siempre eso es una bandera roja. La otra cosa es que insiste en comunicarse fuera de la plataforma por la cual lo conociste. WhatsApp o Telegram es lo que usan. ¿Por qué? Porque eso no deja ninguna huella en la comunicación. Lo otro, por supuesto, es que empiezan a pedir dinero, ¿cierto? O tarjetas de regalo o inversiones de criptomonedas, con excusas como me quedé sin dinero, mi banco me bloqueó porque está fuera de línea, y con historias dramáticas. Casi siempre viene o una emergencia médica o un problema laboral o que tiene que viajar a recoger una herencia en otro lugar. Historias que en verdad producen compasión, pero esperanza. Entonces, esas son las alertas, las banderas rojas. Personalmente, yo creo que si tú estás teniendo una relación emocional con alguien que evita mirarte a los ojos, darte una prueba de que es una persona viva, es irreal, corre, cierra, corta. La otra cosa que quiero decir es que no siempre es una persona. Esos son realmente redes de fraude que ya tienen un mecanismo de controlar, de evaluar cuál es tu respuesta, de ir evaluando tu compromiso emocional con tu la comportamiento. Historia. Exacto. Entonces, y tus actividades. Hay que tratarlo como lo que es, estafadores. Son estafadores de los cuales hay que levantar una ceja cuando uno ve este tipo de qué bueno, muy bueno, como dirían en inglés. Es demasiado bueno para que sea real. Too good to be true. Ivonne Fernández, muchísimas gracias por tu tiempo, por dejarnos este regalo para San Valentín y que muchas personas pues lo tengan en cuenta porque en este mes pues se triplican el número de estafas de este tipo. Muchísimas gracias una vez más. Quisiera solamente agregar, Yesenia, que aarp.org/fraude o aarp.org es un recurso para muchas de las necesidades de las personas mayores, inclusive las relaciones sociales, porque tenemos grupos que están establecidos en esa plataforma que te permiten conectarte con amistades, hacer actividades, o ser voluntario o participar en actividades de tu comunidad. No hay necesidad siempre de permitir ser víctima si no estás seguro de tus relaciones en las redes. Un buen sitio para revisar si eres mayor de 50 años, hacerte miembro. Hay muchos otros beneficios también. Gracias una vez más. A ti mil gracias, bendiciones para ti. Gracias igualmente para ti, Ivonne. A ustedes no se vayan, regreso con sus saludos. Les espero. Tiempo de despedirnos a esta hora leyendo sus comentarios. Vamos a abrir pantalla ya de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina y tenemos esa bandeja del programa donde Olga Odalis escribió: es una calamidad lo que ese régimen ha hecho con nuestro pueblo. Gracias, Olga, por comentar. Ahí Juan Pinakamura te van a poner tu corazoncito. Nirma Rodríguez escribió: buenas tardes desde Fontainebleau Boulevard, Miami, Florida. Muchísimas gracias, Nirma, por ver el programa, por comentar. Esploida también nos dio las buenas tardes. Gracias, Esploida. Gracias por comentar y ver el programa. José Alfonso Suárez comentó, escribió. Reinaldo Bayol comentó: buenas tardes, compatriota, libertad y democracia para el pueblo cubano. Arnaldo González, gracias. Dania Durán regresó a los comentarios, gracias. Dania Durán, a Nirma también por siempre estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver y compartir Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Muchos de ustedes pues ya se han suscrito, si no lo han hecho, este es el momento ideal. Háganle clic a la campanita de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa, y así nos podremos ver en un próximo espacio. Hasta la próxima.